Good morning, guys. How are you? Hola, hijos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es hacer un tema del Student Book. Por ende, tienen que tener el libro a la mano. ¿Ya? Terminando este tema, vamos a realizar un repaso de los principales temas que vimos en el bimestre, con la finalidad de hacer un repaso previo al examen, ¿ok? Recuerden dos cositas. Uno, haber hecho nuestra oración, chicos. Yo sé que no, Miss, no, pero estamos en un momento en el cual debemos tener mucho amor y mucha fe, hoy más que nunca. Y segundo, haber tomado todo tu desayuno. Miss, ya no soy chiquito. No importa la edad que tengas, el alimento principal es el desayuno, ¿verdad? Porque imagínate, si vienes a la clase sin tomar desayuno, no vas a venir con todas las energías, ¿no? Para poder recepcionar toda la información que uno tiene para ustedes. Entonces, dicho todo ello, empezamos con nuestro tema. Todos con el Student Book a la mano, por favor, te les digo la página. A ver todos, chicos, open your Student Book on page 22. ¿Ya? Todos, open your Student Book on page 22. Are you ready? Okay, guys, let's start. Well, what do we have to do in activity number 1? The activity number 1 is or has 3 steps. 1, 2, 3. A, B, and C. What do we have to do in this activity? First of all, we have to look at the picture. Look at the picture, no? And think, what are they talking about? What are you talking about? What is the dialogue about? ¿Ok? A ver, primero, este es un diálogo, ¿ya? Primero vamos a escuchar, luego vamos a responder y al final terminamos también respondiendo. Pero para poder yo tener una idea de qué se tratará este diálogo, lo que debemos hacer como paso número 1 es observar la imagen que tenemos como referencia y poder manejar, tener hipótesis de qué se tratará este diálogo. Lo que podemos observar aquí es un grupo es una banda, ¿no? Con sus instrumentos. Y bueno, no sabemos más. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la activity number 1? We have to listen to and read the following conversation. We have to listen and read. We have to listen to and read the following conversation. ¿Ok? ¿Ya? Mientras ustedes van leyendo, van escuchando el audio. Me siguen con el audio. ¿Ya, hijos? A la voz de 3. 1, 2, 3. Ay, perdón. Unit 2, Audio 11, Listening and Reading, page 22. What happened to the sound of the drums? They aren't loud enough. I can hear them. Is that okay? Yes, much better. Okay, let's try it again. Wait a minute, that's too loud. Hey, Alicia, take it easy. They weren't too loud. That's right. We are so close to other houses. You know the rules. We mustn't disturb the neighbors. Rules, rules, rules. What must we always do what the rules say? Louis, please, turn the sound down a bit. We must be quiet. I think we are too noisy. All right, we must follow the rules. Okay. One more time. Yes. Vamos a escuchar una vez más. Y ustedes me siguen con el diálogo en su libro. Miss, no tengo el libro. Igual tienes que seguir con el video que estoy haciendo porque aquí tenemos la página. ¿Ya, hijos? A la voz de 3. 1, 2,
1, 2, 3. Unit 2, Audio 11. Listening and reading. Page 22. What happened to the sound of the drums? They aren't loud enough. I can hear them. Is that okay? Yes, much better. Okay, let's try it again. Wait a minute, that's too loud. Hey, Alicia, take it easy. They weren't too loud. That's right. We are so close to other houses. You know the rules. We mustn't disturb the neighbors. Rules, rules, rules. What must we always do what the rules say? Louis, please, turn the sound down a bit. We must be quiet. I think we're too noisy. Alright, we must follow the rules. Okay, guys, are you ready? Oh, the last one. Okay, the last one, okay. The last one, ¿ah? La última vez. 1, 2, 3. Unit 2, Audio 11. Listening and reading. Page 22. What happened to the sound of the drums? They aren't loud enough. I can hear them. Is that okay? Yes, much better. Okay, let's try it again. Wait a minute, that's too loud. Hey, Alicia, take it easy. They weren't too loud. That's right. We are so close to other houses. You know the rules. We mustn't disturb the neighbors. Rules, rules, rules. What must we always do what the rules say? Louis, please, turn the sound down a bit. We must be quiet. I think we're too noisy. Alright, we must follow the rules. Ok, chicos, muy bien. Entonces, ¿de qué se trata? What is the dialogue about? The dialogue is about a group of people are playing any instruments, especially in this case, the drums, la batería, ¿no? Dice, ¿cuál es el fondo de este diálogo? Ya expliqué la situación, pero el fondo de esto es que ellos están realizando too loud noisy, demasiado ruido, ¿no? Y entonces la preocupación, dice, de Alicia en este caso nos indica que el ruido que están haciendo está afectando a los vecinos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están muy cerca a las casas. Entonces, ¿qué pasa? Afectan y están haciendo disturbio en los vecinos, ¿no? Luis es el que se queja, dice, ay, reglas, siempre. ¿Por qué siempre tenemos que hacer todo lo que las reglas dicen? ¿No? Dice, por favor, Alicia mantiene su idea, ¿no? Alicia es la que incita a que regulen el volumen, ¿no? Y bueno, ese es el contexto del diálogo, ¿ya? Cuando hablan de rules, ¿de qué están hablando? ¿Qué están usando? Están usando must en mustn't. Entonces, vamos a la activity letter B. Who said that? Read the conversation about and answer. A ver, vamos a leer una vez más y vamos a responder. Mira, tenemos el number 1, from number 1 to 4. En cada uno vamos a responder quién dijo tal, Luis, Alex, Alicia o Joel, ¿ya? ¿Quién dijo tal cosa? A ver, vamos a la number 1. We mustn't disturb the neighbors. We mustn't disturb the neighbors. No debemos. ¿Quién dijo eso? Alicia, very good. Aquí está, miren. We mustn't disturb the neighbors. No debemos hacer disturbio a los vecinos. Aquí está. Siguiente. We must follow the rules. ¿Quién dijo eso? We must follow the rules. ¿Quién dijo? Yes. ¿Quién lo dijo? Alex. We must follow the rules. Vamos a la siguiente. We must be quiet. A ver. We must be quiet. Joel. We must be quiet. Who says? Joel.
Y por último, why must we always do what the rules say? ¿Quién dijo ello? Luis, el rebelde Luis, ¿no? Muy bien, vamos a la letter C. Why did Alicia say, we mustn't disturb the neighbors? Do you think it is necessary to respect others and follow the rules? Why? Mira, ¿por qué Alicia dijo, we mustn't disturb the neighbors? ¿Ya? Ahora, tú, do you think it is necessary to respect others and follow rules? Why? I think Alicia, I totally agree with Alicia. I imagine she told she mustn't disturb the neighbors. They mustn't make noise or too noise because it must disturb the neighbors because it's too loud noise, too low. No, so it is a way to respect others. Let's imagine you are the neighbor. No, would you like a neighbor make a lot of noise and you are in your house? No, yes. So it is important to follow the rules. It is so important in the school, in your house, in your neighborhood. I don't know. It is totally necessary. ¿Ok? Entonces estoy de acuerdo con Alicia. Vamos a la activity number 2. Find a word from the text above to complete the following definitions. A ver, encuentra una palabra del texto arriba, dice, para completar las siguientes definiciones. Number 1. At the statement of what may, must, or must not be done. ¿Cuál sería? At the statement of what may, must, or must not be done. ¿Cuál sería? The rules. Claro que sí. Dice, at the state of what way, must, or must not be done. Dice the rule, ¿no? La forma que debes o no debes ser hecho. ¿Qué son? ¿A qué se refiere? The rules. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente página. Ok. Everybody, open your student book or go on page 23. ¿Ya? Sigamos. Interrupt somebody when they are trying to work or do something else. ¿Qué palabra sería? Miren, interrupt somebody when they are trying to work or do something else. ¿Cuál sería? ¿Qué palabra sería, chicos? A ver. Para mí sería disturb. Para mí. Disturb, ¿no? ¿Ya? A musical instrument made of skin stretched slightly across a whole of a round frame. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? The drums, pues, las baterías, ¿no? Ese es un instrumento musical, ¿no? Donde hacen ruido. Making a lot of noise. Making a lot of noise. ¿Cuál sería? Podría ser too noisy. Too noisy, ¿no? Too noisy. O disturb too. ¿Ya? Ahora vamos a grammar. Esto ya vimos la semana pasada. Vamos a recordar una vez más. En ese cuadrito podemos observar las oraciones afirmativas y negativas. Recuerda que cuando hablamos o lo usamos en la forma afirmativa estamos hablando de obligaciones o reglas y en la forma negativa estamos hablando de prohibiciones. Ejemplos. I must clean my room. We must keep quiet. Estos tenemos en la oración afirmativa. En la forma negativa dice, you mustn't shout in this room. We mustn't make noise. ¿Ya? All pronouns take. Pronombres llevan o más si es que es negativo, ¿verdad? En los pronombres comunes ustedes conocen el I, el you, el he, el she, el it, el we y el they. Cualquiera de estos pronombres comunes, pronombres propios también, ¿no? Con el más, si es afirmativo, negativo, el verbo base word y el complemento. ¿Por qué
usamos el verbo base form. Porque si estamos usando más o más en afirmativo o negativo en su forma, estamos usando un modal o auxiliar que está acompañando al verbo. Entonces repito, cada vez que tú encuentras un modal auxiliar previo al verbo, este verbo va a ser un original, verbo base form. ¿Ok? Muy bien, vamos al significado. Mustn't, ya les dije que se refiere a una prohibición. Tenemos aquí, do you have a at home? Think about it and write a short paragraph about what you must do or mustn't do. A ver, en casa, piensa acerca de ello y escribe acerca de lo que en casa, ¿ya? Por ejemplo, what must we do? In house, we have to make the bed. We must make the bed, ¿no? Debemos arreglar la cama. ¿Qué más? Clean the bedroom. What else? Help my mother, help my father in the house. How in the school? In the school, we must get on time. We respect others, my teachers. Do my homework. What mustn't we do? What mustn't we do? We mustn't cheat during the class. We must run in the corridors. We mustn't talk during the class. We mustn't eat, etc., etc., etc. ¿Ok, hijos? Hasta aquí llega nuestra clase, el cual vimos la semana pasada. No opté por no hacer clase, ya solamente un repaso. Vamos entonces ahora a los temas que vimos, ¿no? Como les dije desde el principio, con la finalidad de reforzar, de repasar previo a nuestro próximo examen. Muy bien, chicos, vamos a recordar the activities we do at home. ¿Qué actividades nosotros realizamos en casa? Son muchas, pero yo he puesto en este vocabulario, aquí ya estamos haciendo repaso, chicos, vamos a recordar. Las principales que puse es make the bed, hacer la cama, do the laundry, vacuum the floor, clean the table, set the table, do the dishes, iron the clothes, take a dog for a walk, feed the pets, do the grocery shopping. Bien. Vamos a ver entonces ahora la parte gramatical. Cuando hablamos de actividades en casa, estamos hablando también de algunos de obligación, ¿no? De los quehaceres, de los trabajos que tenemos que hacer. En este caso vamos a usar el have to, el has to para obligación, ¿ya? Es diferente al más, ojo, es diferente, ya un contexto diferente. Vamos a ver aquí. I, you, we, they lo usamos con have to y el he, she, it con has to. Repito, lo usamos have to, has to, lo usamos para obligación. La diferencia entre have to y has to es el uso de los pronombres que tengo en mi oración. Lo más fácil, los pronombres en tercera persona, cuáles son he, she, it, lo voy a usar con has to. Y los demás pronombres I, you, we, they, con have to. ¿Cómo voy a formar estas oraciones? El pronombre, el have to, el has to, cualquiera de los dos, el verbo base form y el complemento. ¿Por qué aquí en el verbo estoy usando verbo base form? Porque el have to o el has to está actuando como un auxiliar que va a acompañar al verbo principal. Entonces, repito, cuando usamos un modelo auxiliar, el verbo es en su forma base u original. ¿A qué le llamo ese tipo de verbo? A un verbo el cual no tiene ningún tipo de modificación. Examples. Your mother has to make the bed. Me fijo en mi fórmula.
y corroboro si está correcto o no. Your sister, pronombre, has to, verbo base for make y the bed es el complemento. ¿Por qué puse has to? Porque cuando hablo de your sister, estoy hablando de quién? De she. Your sister, she. ¿Ok? Vamos al siguiente. My mother, pronombre, fit el verbo, my dog es el complemento. ¿Y qué nos faltaría? El have to o has to. ¿Cuál de ellos irá? El has to. ¿Y por qué? Porque cuando hablo de my mother, estoy hablando de she, my mother. Vamos a la siguiente. We, tenemos el pronombre, tenemos el verbo y el complemento. ¿Cuál será? ¿Have to o has to? El have to. Claro que sí. We have to. Y listo. Vamos a la forma de preguntas. Miren aquí. Forma de preguntas. En las preguntas tenemos dos tipos de preguntas. Las preguntas simples, las short yes, no questions, short answers, el cual voy a obtener una respuesta afirmativa y o negativa. ¿Ya? ¿Cómo se forma? Miren aquí. Aquí teníamos la oración que vimos previamente. Y en la pregunta simple voy a obtener de esta siguiente manera. El do o el das. ¿Por qué do y das? Porque cuando hablamos en oraciones o en esta situación, estoy hablando en forma presente. ¿Ya? Entonces, como es pregunta simple con el simple present, voy a obtener los auxiliares do o das. ¿Recuerdan? Eso lo hicimos. El pronombre, el have to, el verbo base for y el complemento más el question mark. Esta es la forma de pregunta. ¿Ya? ¿Y cuándo se usa do? Cuando se usa das. Cuando se usa das. Cuando el pronombre está he, she, it, el auxiliar va a ser das. Cuando es I, you, we, they, con do. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces al siguiente ejemplo. Miren el ejemplo aquí en oración. Diego has to clean the garage. ¿Se cumplió mi fórmula? Yes. Vamos ahora a esta misma oración, le vamos a pasar a pregunta. Does Diego have to clean the garage? ¿Es correcto mi oración, mi pregunta? Yes. ¿Y por qué estoy colocando el auxiliar does? ¿Por qué no do? Ajá, muy bien. Porque cuando hablo de Diego, estoy hablando en tercera persona. He. Does Diego have to clean the garage? Vamos a responderlo. Miren, yes, coma, dijimos que cuando es yes, no answer, lo que estamos haciendo es responder afirmativo y de la forma más corta posible. Yes, coma, ¿y de dónde salió ese he? Lo que estamos haciendo, vuelvo a repetir, es cortar, reducir a lo más que se pueda en las respuestas. He sale del pronombre Diego. El pronombre común de Diego es he, ¿verdad? Entonces, yes, coma, he, ¿y de dónde salió el das? De la misma pregunta. Por eso, cuando ustedes van a realizar las preguntas, ustedes tienen que notar si están poniendo correctamente el auxiliar. Porque imagínate, tú me pones do Diego, en la respuesta vas a poner yes, he, do. Ya me lo hace todo. Entonces, la base es al principio. ¿Ya, hijos? Vamos a la forma negativa. No, coma, repito el pronombre común y el doesn't. ¿De dónde sale ese doesn't? De la forma del auxiliar más el not. ¿Ok? Siguiente pregunta. Do Frank and Gino have to study hard to get good grades? Oh my God, larguísima. Miren, do Frank and Gino, pronombre. Have to, studies, el verbo base for. Hard to get good grades, el complemento. ¿Por qué puse do? Porque cuando hablo de Frank y Gino, estoy hablando de quién? De they. Muy bien. Entonces, vamos a la respuesta. Mira, tan extensa la pregunta para que obtengan una respuesta súper corta. Si es afirmativa, yes. ¿De dónde salió el they? De Frank y Gino. ¿Y de dónde salió el do? Del mismo auxiliar de la pregunta. Forma negativa. No, coma, they don't. ¿De dónde salió el don't?
del do más la forma negativa. ¿Listo? Vamos a recordar ahora, ya no preguntas simples, sino con el double question form. ¿Cuáles son los double question form? Vamos a recordar. What, qué, tú, cuál, when, cuándo, where, dónde, who, quién, why, por qué y how long, cuánto tiempo, qué periodo. ¿Ok? ¿Cómo se forman estas preguntas? Ya tenemos la pregunta simple, ahora vamos a la pregunta ¿qué cosa? Con el double question form. Es casi igual. Todo lo que vimos en el yes, no question, short answer, solo que vamos a anteponer el question form. Cuando hablamos de una question form, lo que vamos a obtener es una respuesta específica de razón, de lugar, de tiempo, etc. ¿Ya? Miren en el primer ejemplo. Where do you have to go today? Where do you have to go today? I have to go to the market. ¿Se acuerdan que les dije que voy a obtener una respuesta específica? Miren, ¿a dónde tienes que ir hoy? I have to go to the market. The market es ¿dónde? Está respondiendo al dónde, al mercado. ¿Ya? Perdón. Y listo. Hasta aquí llegamos con este repaso y vamos a... Y tenemos más en lo que dijimos hace un momento. ¿Ya? Lo usamos para hablar de qué. El más para hablar sobre obligación y el mustn't para prohibición. ¿Cómo lo usamos? De la siguiente manera. ¿Ya? Tenemos examples. Miren, se cumple mi fórmula. Pronombre, afirmativo, verb y complemento. Otro ejemplo, pronombre, el modal, el verbo y el complemento. Y tenemos, vamos aquí a los useful expressions. ¿Se acuerdan que dijimos expresiones usamos o cómo usamos algunas expresiones para indicar que olvidamos algo? I forgot plus now, pasado. ¿Eh? Por ejemplo, I forgot my cell phone. Otra forma, con un verbo, miren, ¿ah? I forgot to bring my cell phone. Yo olvidé bring, traer, ¿ves? Es otro verbo. Forgot to bring, traer mi celular. I don't remember leaving my cell phone. No recuerdo dónde dejé mi celular. I can't remember what I put my cell phone. Y listo. Y solo es cuestión de de reforzar el uso de esto. Basta que tú sepas ya puedes armar tus oraciones para indicar lo que no recuerdas o olvidaste. ¿Ya? En su forma pasada y en su forma presente. Bueno chicos, hasta aquí llega nuestro repaso, nuestra clase y nos vemos hasta la próxima. Recuerden que su tarea principal es reforzar los temas previo al examen. Nos vemos, cuídense mucho, take care a lot.